Bienvenidos. El día de hoy vamos a profundizar en la economía colombiana del siglo XIX. Hablaremos de temas como el financiamiento externo, la deuda, el problema de la tierra, educación, entre otros. Así que comencemos. El financiamiento externo de Colombia en el siglo XIX, entre 1820 y 1920. Este tema es importante, ya que bajo un sistema capitalista, pues el capital precisamente es bastante importante si se quiere mejorar en términos económicos. Entonces, el siglo XIX, como ustedes sabrán, el país se va a independizar y por ende pues va a tener una serie de deuda externa para precisamente afrontar ese gasto, y el no pago de eso pues va a generar que no se le preste más al país. Y si usted mismo no puede generar su capital porque su economía no va bien y tampoco puede acceder a ese capital desde afuera, pues va a tener bastantes problemas. Nos centraremos entonces en el papel de Gran Bretaña, ya que fueron ellos los que prestaron el dinero. ¿Por qué precisamente ellos? Porque en 1822 la emisión inglesa de dinero se extendió a los bancos provinciales y se redujo la tasa de descuento al 4%, lo que hizo que las personas con deuda pública buscaran formas de invertir más atractivas. Se fundaron compañías, muchas de ellas relacionadas con la minería en América Latina, gracias al auge de las acciones. La inversión externa e interna incrementó las exportaciones e importaciones. Para 1825, América Latina representó el 45% de las exportaciones británicas, lugar que antes tenía Europa en general. La especulación generó problemas de liquidez. Las reservas del Banco de Inglaterra desaparecieron cuando se buscó la conversión de billetes emitidos. La crisis acabó con el crédito y las inversiones en 1826, disminuyendo en un 50% las exportaciones británicas al no poder desarrollarse los proyectos. Los fondos de amortización ayudaron al inicio, pero con el tiempo llegó la moratoria. Colombia fue el país que más se endeudó. Segundo estuvo México. Esta deuda se repartió en 1834 con la fractura del territorio. 50% se la quedó Colombia, 28.5% Venezuela y 21.5% Ecuador. El impago y las renegociaciones fueron la regla. Brasil fue la excepción. En la década de 1860 la inversión se activó nuevamente, pero la Guerra de las Siete Semanas y la crisis de 1873 la frenaron. La crisis hizo que hubiera muchos países al tiempo en mora. Las naciones como Argentina, Brasil y Chile sobrellevaron mejor la situación gracias a sus buenas relaciones comerciales con los ingleses. Perú atrajo recursos para construir infraestructura gracias a sus exportaciones de algodón, azúcar, nitratos y guano, que es un fertilizante. Pero la crisis de 1873 redujo las exportaciones de guano. En la década de 1880 y 90, la inversión y el crédito se contrajeron en México, Argentina y Brasil. Hubo distintos acuerdos para reducir la deuda. Perú entregó los ferrocarriles estatales. México redujo su deuda en un 75%. Argentina logró que se suspendiera por 8 años las amortizaciones y se redujeran las remisiones de intereses por 5 años. Y Brasil logró suspender la amortización por más de una década. Los ferrocarriles de Girardot del Norte y Puerto Wilches fueron construidos por empresas inglesas. En 1894 se autorizó la emisión de bonos cuya garantía era hipotecar el ferrocarril. La deuda contraída en 1822 y 24 fue con fines independentistas, incluida la campaña de Perú.
La repartición de 1834 se basó en el número de población, censo de 1825. Sumando deuda más los intereses, la Nueva Granada se quedó con 4.900.000 libras esterlinas, Ecuador con 2.100.000 y Venezuela con 2.700.000. El acuerdo Paules-Ordóñez de los 40 no se pudo cumplir ya que la abolición del monopolio del tabaco, junto con la destinación del recaudo aduanero para gastos gubernamentales, disminuyó los recursos para deuda. La deuda interna fue más regular que la externa, era más grande. Si se analiza la deuda externa teniendo en cuenta la población, la carga fue mayor luego de la división de la deuda que lo experimentado luego de 1870. Ahora hablemos del comercio exterior, los desequilibrios comerciales, los efectos de la política arancelaria y el fracaso de las exportaciones. El oro fue fundamental desde la colonia, teniendo el esclavismo de la costa pacífica un rol muy importante que fue perdiendo terreno frente a Antioquia. Las reformas borbónicas intentaron diversificar las exportaciones con poco éxito. En el siglo XIX, el oro continuó teniendo mucha importancia, aunque mucho se exportó en mineral, o sea, contrabando, ya que para hacerlo de manera legal tenía que ser acuñado. Solo después de mediados de siglo hubo otros productos como el tabaco, el algodón, el café, la quina y los sombreros de paja, pero en general aprovecharon buenos precios temporales que al desaparecer no dejaron un desarrollo sostenido. El oro representó el 74% de las exportaciones entre 1835 y el 39 y bajó hasta el 14% en 1905. El café pasó de casi el 1% en 1835 al 49% en el 98. El tabaco tuvo un auge que llegó hasta el 38% en 1865 gracias a la abolición del monopolio del tabaco, pero rápidamente disminuyó hasta el 1% en el 82. La quina también tuvo un auge corto. Del 0% en el 35 pasó al 25% de las exportaciones en el 79 y nuevamente bajó al 0% en el 88. Aunque los minerales y el café terminaron el siglo en crisis, contribuyeron al desarrollo del país y continuaron haciéndolo en el siglo XX. No solo fueron productos de exportación, sino que uno produjo empresas y el otro cultivos permanentes en lugar de la roza y la quema habitual. Como ya vimos en el café en Colombia, el café precisamente es un producto que, digamos, el lugar de donde nace, digamos, se demora bastantes años en producir. Entonces se pasaron de productos que, digamos, daban frutos rápidamente, entonces se quemaba, digamos, el área o bueno, era un producto que no necesitaba mucha inversión. Cambio, claro, si usted va a cultivar café y este le va a empezar a producir dentro de 3 años, evidentemente pues su modo de producir ese producto tiene que cambiar, la inversión es diferente y también la, digamos, la visión en cuanto a largo plazo cambia, entonces eso cambia un poco la forma de, digamos, cultivar los productos en vez de, por eso se dice, en vez de rosa y la quema habitual, entonces como ya es un cultivo permanente, el café puede durar incluso más de una década dando pues precisamente café. Entonces, digamos que la mentalidad y la forma de producirlo cambiaron. Los textiles disminuyeron su precio gracias al desarrollo industrial europeo, por lo que Colombia los importó en gran medida. Porque claro, estamos hablando del siglo XIX, Inglaterra ya industrializada, Francia y Alemania están en camino y Estados Unidos igual. La eliminación entonces del monopolio del tabaco y la eliminación del impuesto que se creó para su exportación generó en un periodo corto un auge, en el que participó Ambalema de forma efímera. La calidad de la hoja, la crisis del 57 y los fletes del Magdalena contribuyeron a ello, pero otras regiones continuaron exportando como Carmen de Bolívar, como ya lo vimos en otro video. La quina tuvo un auge importante debido a la demanda de Asia, Europa y la estadounidense.
Era una corteza de un árbol de la cual se extraía la quina y se usaba para combatir la malaria. Debido a su importancia, los europeos buscaron cultivarla en sus colonias, por lo que su precio disminuyó bastante en 1882. Se extrajo en las cordilleras central y oriental. Su proceso fue extractivo, por lo que se debía cambiar de zona constantemente. La nación había mantenido impuestos a la producción de oro, pero con la descentralización, Antioquia eliminó las contribuciones y una década más tarde el descenso iniciado décadas atrás se revirtió tomando importancia nuevamente. La minería de aluvión mejoró, se invirtió en la de beta y se desarrollaron empresas importantes como la Sociedad del Zancudo, que llegó a ser la empresa más grande del país con más de 1000 trabajadores. También estuvo la Tolima Mining Company y la Frontino and Bolivia Gold Mining Co., que introdujo el dragado en la producción de aluvión. Se introdujo el molino de Pisón en los 20, mejoras técnicas de excavación, transporte, se exportaba sobre todo a Inglaterra. Medellín controló el precio. El café se comenzó a cultivar por el auge venezolano a inicios del siglo XIX, pero solo hasta 1860 tomó alguna relevancia. Santander y Cundinamarca tuvieron un rol fundamental. En Santander había más propietarios y artesanos relacionados, en Cundinamarca era más arrendatarios. En Cundinamarca debían trabajar una parte del tiempo en la hacienda y no podían cultivar café. La escasez de mano de obra, sin embargo, generaba indisciplina y cultivo de café pese a la prohibición. El proceso no mejoró mucho. Para fines de siglo el país exportaba el 90% del café sin trillar, aunque se aprovechó la infraestructura que dejó el tabaco. Aún era muy poco, por lo que la mola fue fundamental. El café valía menos que el tabaco y el oro, por lo que los fletes y el transporte absorbían parte de las ganancias. Así como las exportaciones tuvieron ciclos, la economía interna igual. El crédito se frenaba con una guerra, un auge generaba abundancia de letras de cambio, lo que hacía caer la tasa de cambio, que a su vez generaba la entrada de metales y con ello la oferta monetaria aumentaba. Una crisis tenía el efecto contrario. Aunque había bimetalismo en los 70, la plata se depreció frente al oro. Se reemplazó el oro con plata, así que en la práctica el país comenzó a tener un patrón plata en lugar de bimetalismo. Los tipos de interés se reducían en el auge y aumentaban con las crisis. Los precios iban en la misma dirección. Las crisis en algunas ocasiones eran empeoradas por las guerras civiles. La fundación del Banco Nacional permitió soportar mejor el colapso del auge de la quina a fines de siglo, pero la Guerra de los Mil Días destruyó la estabilidad. En cuanto a los aranceles, en un inicio fueron proteccionistas. Lo mismo ocurrió en otros países. Colombia abolió el monopolio del tabaco, lo que generó mayor dependencia de la aduana, lo que evitó que la liberalización aumentara mucho más. La protección era sobre todo para el arroz, harina de trigo, manteca y la importación de azúcar estuvo prohibida hasta 1847. Florentino González, Miguel Samper y Aníbal Galindo estuvieron a favor del libre cambio, pero a pesar de las reformas, los aranceles volvían a aumentar incluso luego de 1847 debido a la dependencia de América Latina de las aduanas. El país obtenía un 50% o más de sus ingresos por esa vía, salvo alguna excepción como el periodo de la desamortización de bienes de manos muertas. Los intentos del periodo liberal por disminuir el proteccionismo no dieron muchos frutos. Disminuían unos, pero aumentaban otros o se mantenían. Durante la regeneración se crearon categorías para especificar aranceles más altos para productos terminados y más bajos para insumos. El libre cambio de mediados de siglo afectó a los artesanos. El precio internacional disminuyó de 20.4 centavos por metro en 1820 a 7.4 en el 50. Aumentó levemente durante la Guerra Civil estadounidense y luego continuó disminuyendo hasta 5.2 centavos en el 90.
Las telas de algodón aumentaron su uso. La producción nacional aportaba un 40% en los 20, para fines de siglo menos del 10%. Por medio de aranceles se buscó proteger el sector, pero la falta de técnicas modernas evitó su continuidad. Aún así, el sector continuó dando empleo, más de 300.000 personas en el 70 y más de 500.000 en 1918. Más de la mitad de las mujeres trabajaban en artesanía y alrededor del 10% de los hombres. Los textiles con lana resistieron más que los de algodón y el café generó un nuevo producto, los sacos de fique. Hubo ensayos de industrialización, pero no permanecieron en el tiempo. Lo más estable eran actividades que venían de la colonia: trapiches, destilerías, fundición de metales, tejares y ladrilleras. Conflictos por la tierra. La economía colonial continuó a inicios del siglo XIX. A mediados de siglo la estructura cambió. Se abolió la esclavitud, se quitaron bienes a la iglesia, se eliminaron impuestos al aguardiente y al tabaco. El comercio se expandió, los metales perdieron protagonismo. Mientras hubo productos que iban y venían, el café, que comenzó poco a poco, se afianzó como producto exportable. Con la globalización, el país se integró al comercio mundial, pero su desempeño no fue de los mejores. Los problemas con la propiedad evitaron una mejor integración. Distintos autores han planteado distintos elementos. Bejarano dijo que las condiciones de los países industrializados condicionaron las exportaciones. Ocampo lo explicó a partir de la teoría de la dependencia. Marco Palacios agrega las guerras civiles, la poca institucionalidad y los baldíos. Para Kalmanovich no hubo una buena progresión hacia la mano de obra asalariada. La población colombiana pasó de 2 a 5 millones entre 1851 y 1913. Con ello, el territorio despoblado comenzó a ser ocupado. La propiedad no estaba muy bien sustentada hasta el 70, fecha a partir de la cual hubo incentivos para colonizar. La tierra se tornó escasa y el derecho informal no fue suficiente. Además, hubo algunos problemas al reclamar la tierra. La adjudicación de baldíos tuvo varios enfoques. Entre 1820 y el 73 fue fiscal. Grandes terratenientes fueron los más beneficiados. Luego del 73 se adoptó un enfoque más exportador. Por eso hubo adjudicaciones gratuitas y se buscaba el cultivo de la tierra. El costo de titulación evitó que muchos colonos lo hicieran. La mayor parte de la tierra se adjudicó a terratenientes. Colombia no fue el único. Estados Unidos tuvo el Homestead, luego The Pension Act y el General Revision Act, con propósitos colonizadores. En Santa Fe, Argentina, hubo más iniciativa privada. Los comerciantes se quedaron con la mayor parte. En Brasil, terratenientes y comerciantes. En Chile se benefició la élite y los inmigrantes. Costa Rica benefició a los colonos. La demanda mundial de bienes primarios aumentó los precios, los beneficios y el valor de la tierra, mientras la frontera agrícola crecía, pero los conflictos por la tierra evitaron un mayor desempeño. Se estima que en ausencia de conflictos de tierras, la producción exportable en 1892 podía haber sido 2 veces más que la observada y más de 3 veces en el caso del número de cafetos en el 25. Hay una relación positiva entre la producción de bienes exportables y las concesiones de baldíos. Más allá de la retórica de la desamortización de bienes en Colombia. Aunque otros autores han planteado que la desamortización de bienes de manos muertas no tuvo muchos beneficios, digamos el análisis más nuevo de Adolfo Meisel y Roberto Luis Jaramillo arrojan un resultado muy diferente. Primero hay que entender el concepto. Amortizar implica sacar del comercio un bien. Desamortizarlo es ponerlo nuevamente en circulación. Países europeos y americanos tenían esta clase de bienes en buena medida controlados por el sector religioso. La desamortización, además de ser una acción económica,
tenía una intención política, ya que la Iglesia solía apoyar a los conservadores. Antes que Colombia lo hiciera, lo hizo España, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y México. La problemática giraba en torno al papel de la Iglesia en la economía, la educación y el Estado. En 1870 se trajeron alemanes para crear las normales y así quitar al clero. El proceso de desamortización la inició José Hilario López, lo continuó Tomás Cipriano de Mosquera. Aunque se ha planteado que el objetivo era dar tierra para trabajar, en realidad era cuestión fiscal. La subasta de los bienes se pagó en su mayoría con bonos de deuda, lo que amortizó la deuda. Gracias a figuras como el testaferro, parte de los bienes eclesiásticos se ocultaron, sobre todo Cauca y Antioquia. En un inicio el proceso de venta tuvo buen ritmo, pero luego de 1876 fue más lento, ya que las propiedades que quedaban valían poco. La desamortización pasó a la tesorería ocupada en otras funciones y su valor total fue de unos 20 millones. La historiografía no ha analizado el fenómeno. Luis Eduardo Nieto Arteta se basó en las memorias de Hacienda y ellas no contienen información al respecto. Álvaro Tirado Mejía dijo que la desamortización contribuyó a la concentración de la tierra. Malcolm Diz minimizó su importancia y Jorge Orlando Melo pasó muy por encima. Fernando Díaz Díaz tomó argumentos que decían que la riqueza de la iglesia no era la esperada, pero no hay cálculos que puedan respaldar estas afirmaciones. El valor de los bienes equivale a un 16% del PIB colombiano en 1860, por lo que no es poco. Aunque se ha planteado concentración de la tierra, primero, el hecho de pasar bienes de un portador, la iglesia, ya implica menos concentración. Segundo, al estudiar las compras, pocas personas hicieron grandes transacciones. La mayoría fueron pequeñas y por tanto no fueron grandes territorios los que se adquirieron. Ello permitió conocer mejor la propiedad raíz, ya que en muchos casos no se sabían los gravámenes que podía tener ocultos, dificultando las ventas. Hubo mayor movilidad de la tierra y el sistema crediticio cambió, permitiendo el nacimiento de la banca en Colombia. Aunque Fernando Díaz planteó que el concordato de 1887 fue una victoria para la Iglesia, si se analiza el aspecto económico, el pago que terminó haciendo el Estado fue menor al que recibió por las ventas y con la inflación del conflicto de fin de siglo, los pagos fueron irrisorios, aumentando aún más las utilidades fiscales. Ahora, el ingreso colombiano en el siglo XIX. Primero, hay que tener en cuenta que no son mediciones perfectas, ya que solo se tienen en cuenta algunas variables, pero se ignoran otras, ya que no había trabajo libre asalariado. Las exportaciones dan indicios de la situación en la Nueva Granada. Exportaba unos 2 millones plata, mientras Potosí 8 y Nueva España 18. Para el consumo se hacen suposiciones sobre el consumo de la población creciente en número, ya que no hubo hambrunas, lo mismo con productos como telas y arriendos. La esperanza de vida era de 25 años a inicios de siglo. No mejoró mucho para 1870, mientras el promedio en otros lugares llegó a 46 años. Las condiciones de vida y las guerras civiles tuvieron un gran impacto en ello. El proceso independentista reemplazó la burocracia colonial con personas inexpertas sin la misma formación académica. Los que estaban mejor formados fueron fusilados en la Reconquista española. La independencia permitió eliminar las trabas coloniales. España no permitía un desarrollo libre del comercio ni de la producción. Acabar con los monopolios tardó décadas, por lo que la inversión tardó igual. La liberación de la economía también tuvo la liberación de esclavos, permitiendo que algunos migraran a la frontera agrícola y otros se quedaran, reduciendo la mano de obra y portando la producción minera. Frente a la ley todos eran iguales, pero culturalmente los blancos estaban por encima. Aunque se ha planteado que la independencia trastocó el crecimiento económico que se venía experimentando en la última etapa del gobierno español, se debe tener en cuenta que fue España la que creó relaciones serviles y esclavistas en la sociedad.
Las instituciones que monopolizaban el comercio impedían un buen desarrollo. Las instituciones tienen un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad. La Iglesia impedía que surgiera un sistema financiero privado y una educación científica libre de supersticiones. El crecimiento entre el 50 y el 85 fue mayor al auge colonial, a pesar de que los productos exportados no se mantuvieron en el tiempo. Sin obstáculos coloniales, la producción pudo desarrollarse mejor. Cuando la globalización maduró luego de 1850, Colombia no estaba preparada para aprovecharla al máximo debido a los conflictos internos constantes. Las guerras evitaron que el país desarrollara infraestructura que permitiera enfrentar las dificultades comerciales que generaba su topografía, obras que pudo hacer en el siglo XX. Aunque había intercambio interno, el foco de los empresarios fue el mercado externo. Con ello en mente, la navegación por el Magdalena fue impulsada. Es difícil conocer la producción agrícola interna, pero en cuanto a la ganadería, en los 50 se introdujo la raza Durham, Hereford y años después Holstein. El número de cabezas de ganado incrementó, pero por los precios es posible que no lo hiciera al mismo ritmo de la demanda. La carne de res era sobre todo para lo urbano, el cerdo para lo rural. Con excepciones como la tierra caliente, el cerdo se alimentaba con maíz. El ganado requería tierra que estaba monopolizada. La demografía. Carmen Elisa Flores y Olga Lucía Romero buscan contribuir a los cálculos que han hecho autores como Tovar, Melo y McGreevy. Se usa como base el territorio colombiano del siglo XX, ya que los constantes cambios del XIX dificultan aún más entender la situación. Venezuela y Ecuador se separan. La distribución interna cambió y a inicios del 20 Panamá también se separó. Las autoras suponen que a pesar de las guerras civiles, la población tuvo un crecimiento positivo gracias a distintos factores como la evolución de la esclavitud. El incremento en las exportaciones luego del 50 debió generar mejor alimentación y por tanto menor mortalidad. Al final del siglo, las mejores condiciones sanitarias, los acueductos y las primeras estufas debieron contribuir igualmente. Tomando los cálculos de autores diferentes, Tovar, Melo, Rueda, Urrutia y Arrubla, se puede decir que la población colombiana en el 25 era de 1.229.000 personas, en el 50 superaba los 2 millones, en el 70 se acercó a los 3 y en 1905 sobrepasó los 4 millones de habitantes. Sobrepasó los 12 en 1951, los 23 en el 73 y los 37 en el 93. La mortalidad en el siglo XX estaba asociada a paludismo, fiebre amarilla, viruela y cólera. Mejor nutrición bajó la mortalidad de 297 por cada 1000 nacimientos a 250 a fines del siglo. La expectativa de vida en 1800 era para los hombres de 24 años y para las mujeres de 27. En el 98 era de 32 y 35, para 1951 era 46 y 52 y para 1990 los hombres vivían en promedio 64 años y las mujeres 73. Una mujer promedio tenía 8 hijos en 1800, 7 en 1898, en 1965 eran 6, 5 en el 70 y 3 en 1990. La concentración de la población en el país en parte se debe a que se evitaron zonas donde el clima fuera desfavorable y propicio para el desarrollo de enfermedades como fiebre amarilla y malaria. Las cordilleras con un clima más frío fueron preferidas a inicios de siglo. Las provincias con mayor población en 1835 eran Bogotá, Tunja y Antioquia, y con menor población Chocó, Casanare y Riohacha. Ahora hablemos un poco de la educación. Si se compara a Colombia con países como Estados Unidos, Holanda o Francia, el porcentaje de la población educada era muy bajo. Tampoco estaba bien posicionada en la región, aunque a la par estaban países como Brasil y Perú, o si nos salimos del continente, Colombia estaba por encima de la India, Filipinas y Egipto.
La razón por la cual Estados Unidos triunfó en términos educativos fue financiarla, separar el tema religioso, permitir que personas de todo tipo pudieran acceder, facilidad para entrar, mientras que en Colombia la educación era excluyente y elitista. El Estado colombiano buscó incentivar la educación, se abrieron escuelas, pero la financiación fue un problema y con el tiempo se desentendió y pasó la responsabilidad a los cabildos. Fue durante el periodo federal que se hicieron los mayores avances. La reforma de 1870 impulsó la educación, pero la iglesia se opuso a la neutralidad religiosa, prohibiendo en Popayán que los niños asistieran y en otros casos persuadían a los padres a no enviarlos a la escuela. En 1876 hubo guerra civil, dejando los avances de la reforma atrás. Miles de niños salieron de las escuelas. Es conocida como Guerra de las Escuelas. El problema principal fue la oposición conservadora ante una educación laica. Con Rafael Núñez, la educación siguió el mandato de la Iglesia y fue supervisada por ella. Alumnos en 1834, unos 20.000, en su mayoría hombres; en el 50 eran 28.000 y en el 94, 91.000. Los maestros no eran los más educados y la baja remuneración, junto con el incumplimiento de los pagos, los obligaba a buscar su sustento en otra actividad. La introducción de maestros alemanes en el 72 también generó resistencia por sus creencias protestantes. Además, las guerras obligaban a los niños a sostener la familia con su padre ausente. En la de 1895, las escuelas en Cauca se convirtieron en cuarteles y los maestros en soldados. Muchos padres veían además que lo que aprendían no tenía relación con su trabajo. Era mejor que se quedaran trabajando, sumado a que eran mano de obra que contribuía al sustento familiar. Los centros estaban sobre todo en la zona urbana. Sin caminos, un niño debía atravesar distancias grandes o ríos para llegar. La jerarquía social contribuyó a que la élite accediera más a la educación. Las clases bajas no la veían como una forma que posibilitara el ascenso social. Cundinamarca, Santander y Antioquia eran los que más gastaban por alumno y Antioquia era el que más alumnos tenía en 1875. Cita: hubo que esperar alrededor de 300 años para que la esclavitud desapareciera legalmente de Colombia y muchos años más para que la discriminación social hacia la población negra se atenuara. La manumisión es el proceso mediante el cual se abolió la esclavitud. Fin de la cita. La discusión por la abolición comenzó en las Cortes de Cádiz. La abolición del comercio de esclavos, influenciada por Gran Bretaña, fue más fácil de llevar a la práctica. Quitar propiedad a los dueños fue más complicado. 1814 fue un primer paso. Antioquia declaró la libertad a los 16 años de los hijos de esclavos, pero en 1816 la ocupación española terminó con ello. Precisamente el proceso independentista estuvo lleno de promesas de liberación. La ley de vientres de 1821 tomó como base la antioqueña, pero modificó la edad a 18. Además, podían pagar por su libertad y se crearon juntas de liberar esclavos con impuestos a las herencias. Se incluyeron multas por comerciar con esclavos. La reiteración de 1825 hacen pensar que este continuó ilegalmente. Los problemas de la naciente república dificultaron la práctica, así que se encargó a los cantones el proceso, estableciendo en el 28 la vigilancia y recolección anual. En el 21 se estableció que se debían presentar los documentos relacionados con los bautizados del 21 al 24 para hacer efectiva la ley, coincidiendo con la Guerra de los Supremos, que precisamente ganaron los que estaban en contra de la liberación. En 1842 se expidió la ley de aprendizaje, que agregó que las personas deberían ser educadas en un oficio antes de su liberación, lo que alargó la espera por la libertad. Es decir, en 1821 se aprueba que cuando cumplan 18 años van a quedar libres, pero precisamente cuando cumplieron 18 años fue el 39 y en el 39 hubo guerra civil.
Los que ganaron estaban en contra de de la abolición de la esclavitud y lo que hicieron fue alargar precisamente el proceso, por lo que esas personas que en teoría iban a quedar libres en el 39 no lo hicieron. La Junta fue relegada de sus funciones. Un año después se permitió el comercio de esclavos bajo ciertas condiciones, con lo cual muchos terminaron en Perú y las Antillas. En 1850 nuevamente tomó fuerza y se fijaron precios límite para los esclavos. En el 51 se aprobó la abolición definitiva. Se acabó el gradualismo. Se disminuyó el tope del avalúo. Se crearon nuevas formas para pagarlo. A partir del 1 de enero del 52, todos quedaron libres. Claro, los que quedaban, porque muchos terminaron en otros países antes que dejarlos libres sin pagar un precio. En 1835 había casi 39.000 esclavos en Colombia. El autor de este capítulo analiza la manumisión de más de 10.000 entre 1843 y el 51, es decir, antes de la obligatoriedad de Antioquia, liberó a más de 2.000 esclavos, la mayoría. Buenaventura casi 2.000, la mayoría también. Cartagena casi la mitad. Cauca tan solo 896 de los casi 4.000 que tenía. Chocó casi 800 de los 2.500 que tenía. Pasto liberó a más del 90%. Popayán casi 1.400, quedando en 2.161. Los lugares que más tenían esclavos en el 51 eran Cauca, Barbacoas, Popayán y Chocó. Cabe aclarar que los datos de 1851 son con base a censos, por lo que no necesariamente todos los esclavos entre el 43 y el 51 fueron manumitidos, pudieron ser liberados de otra forma. Lo que muestran los datos es que desde 1820 hubo manumisión, pero muy poca. Los gastos independentistas hicieron imposible un mejor comportamiento. Posterior a ello, la resistencia tuvo su papel y fue el crecimiento del poder liberal lo que permitió la mayor liberación. Es posible que parte de la diferencia entre estos esclavos del 43 y el 51 tenga que ver con la venta permitida en 1843. Ejemplo de ello es la venta en 1847 de 99 esclavos, propiedad de Julio Arboleda, a Perú. El número de fugas anuales muestra además que era mejor para el esclavo fugarse que pagar por su libertad. El 70% de los dueños eran hombres, las minas y haciendas eran los que más tenían. El problema de los transportes en la Colombia del siglo XIX. En el siglo XIX el principal medio de transporte era la mula. Las lluvias y sus inundaciones incrementaban el precio y las dificultades. Si se quiere analizar de una manera seria la geografía y su relación con los transportes, hay que analizar varios factores y no centrarse solo en uno. La topografía colombiana es abrupta. Hay mucha montaña y se combina con las lluvias que dificultaban la conservación de los caminos y dificultaban la navegación por el Magdalena. En época seca por lo bajo del caudal y en época de lluvias porque la corriente era muy fuerte y traía árboles arrancados que flotaban o se atascaban en el lecho del río. También se debe tener en cuenta que los climas cálidos y húmedos generan distintas enfermedades, por lo que muchas personas evitaban migrar cuando había auge tabacalero, por ejemplo. La población era escasa. Los viajeros hablaban de las raras ocasiones en que se encontraban a alguien en los caminos de herradura. Adicional, la población estaba dispersa y no vivían muy cerca de los ríos, lo que hacía necesario el transporte a mula antes de poder aprovecharlos. El costo de los alimentos luego de ser transportados no permitía su comercialización. Los pisos térmicos permitían producir diversos alimentos en las cercanías. El Estado no tenía muchos medios para financiar caminos, dependía de la aduana y no hay que olvidar los cambios político-administrativos y los gastos en guerras civiles. Si se tienen en cuenta las exportaciones per cápita de América Latina, Colombia estuvo en último lugar en 1850. Mejoró un poco en las siguientes décadas, pero en 1912 fue otra vez el último. Las mejores eran Uruguay,
Cuba en 1850, en el 90 Costa Rica y Argentina se acercan, y para 1912 Argentina supera a Uruguay y queda solo un poco por debajo de Cuba, que era la mejor. Luego de los 30 empresarios hicieron los caminos a cambio de cobrar un peaje por 20, 10 o 30 años. En varias zonas del país hubo intentos fallidos, en algunos casos por falta de fondos y en otros porque el poco comercio no permitía mantenerlos. Tomás Cipriano de Mosquera autorizó dinero para ellos con el foco en el comercio exterior. A mediados de siglo se logró introducir luego de varias modificaciones la navegación a vapor. Los bogas eran un tipo de embarcación que se usaba en el Magdalena. Las personas que trabajaban allí terminaban extenuadas luego de varios días de trabajo. Juan Bernardo Elbers fue el primero que intentó la navegación a vapor por el Magdalena. Como pionero enfrentó varias dificultades. Su primer buque, el Fidelidad, duró 6 meses. Tuvo que traer un segundo que calara menor. Además, no había carbón de piedra, sino de leña, que es menos efectivo y por tanto se requiere más cantidad, lo que hacía que tuvieran que parar a recargar retrasando el viaje. Elbers tuvo inconvenientes legales para continuar con la empresa. Los intentos posteriores de otras personas tampoco fueron exitosos hasta que en 1850 hubo éxito y fue aprovechado por la exportación de tabaco. Los vapores fueron mejorando más. En el 61 se inició la navegación a vapor por el Alto Magdalena. A pesar de los accidentes e inconvenientes, era más barato que la inversión que requería el ferrocarril. El primer ferrocarril fue el de Panamá, como consecuencia de la fiebre del oro en California. Luego, tramos cortos para conectar Bolívar con Barranquilla, La Dorada. En la década de 1860 se impulsó el desarrollo del ferrocarril con voces a favor y en contra. Entre ellas, cómo llevar una locomotora a Bogotá sin caminos previos en buen estado. Aún así continuó avanzando, pero el ferrocarril que conectaba Cundinamarca, Boyacá y Santander con el Magdalena fue un fracaso, que además generó resentimiento en otras zonas por la falta de inversión, contribuyendo a la reconfiguración de la alianza liderada por Rafael Núñez. Las discusiones llevaron a que se eligieran los de 3 pies de ancho. Lideró la obra Francisco Javier Cisneros, comenzando en la orilla del Magdalena y la consecuente malaria y fiebre amarilla en los trabajadores. Trajo italianos de Nueva York, pero se fueron. Intentó con chinos sin éxito. Para conectar Cali con Buenaventura y La Dorada con Honda, enfrentó problemas similares. Cisneros siguió el sistema estadounidense, es decir, comenzar a construir en el lugar donde puede llegar el material, o sea, el Magdalena. Con ello se comenzó con la parte más fácil y ya que la guerra del 85 frenó las obras, la parte más difícil no se hizo. Los ferrocarriles se pensaron desde el inicio para conectar con el Magdalena, es decir, para exportar y para integrar algunas zonas, pero nunca el país entero. Por ello no todos usaron el mismo ancho. El de Santa Marta y Cartagena era de 1 yarda, igual los del Pacífico. El de Bolívar era de 1 metro con 50 centímetros. El de Cúcuta 1 metro. No todos seguían la filosofía de Cisneros. Para 1913 Colombia iba regular, mientras Argentina, como ya vimos en otro momento, tenía más de 30.000 kilómetros de rieles, México más de 25.000 y Brasil más de 24.000. Colombia tenía 1.061. Colombia tuvo que construir los ferrocarriles con capital propio. El atractivo de Cuba y su azúcar, de México y su cobre, de Chile y sus metales, de Argentina y su ganado y granos no lo tenía Colombia. El café lo ofrecía Brasil en mayor proporción y el oro se podía transportar a lomo de mula. Invertir no era tan atractivo. Constituciones y crecimiento económico. La Nueva Granada pensó las constituciones de dos maneras generales, una siguiendo los postulados modernos y otra con los antiguos, donde los pactos eran deseables y terminaron influyendo en el debilitamiento del orden político por la falta de rigor a la hora de aplicar la ley en el siglo XIX.
Aunque los Borbones hicieron reformas, su funcionamiento no se consolidó y por tanto la idea de comerciar libremente tampoco. Además, el derecho indiano era flexible, permitía que caciques pudieran defender su comunidad. Las reglas entonces eran imprecisas, sumado a que los jueces no tenían autonomía para legislar. Las leyes eran enviadas, pero no eran entendidas. Con el fin de la colonia, la ley se fue por la tradición francesa que le da poca autonomía a los jueces, poder al ejecutivo y mayor fuerza al Estado frente a la propiedad. Pero el Estado latinoamericano era débil, lo que llevó al ventajismo político. Los cambios modificaban las reglas de juego, atacaban la propiedad del perdedor y por tanto prosperar económicamente no era posible. El primer modelo a seguir fue la Constitución de Cádiz, donde la figura del rey se controló, pero no se destruyó. Le daba algunos derechos a las personas, excluyendo a los esclavos. La igualdad ante la ley fue pendular. Se le daba y quitaba derecho a votar a la población. El libre comercio tuvo voces a favor y muchas en contra. Al inicio del proceso independentista con el secuestro del rey español, cada localidad sacó su propia constitución. No hubo un pensamiento unitario. Se aprendió sobre la marcha el cobro de impuestos, la ejecución del gasto, etc. Se conoce como la patria boba ingenuamente, ya que desconoce que no había una tradición democrática a seguir, llevando a la nación al conflicto entre intereses locales. Otro punto a tener en cuenta es que los europeos y los conflictos religiosos los llevaron a separar la iglesia del Estado. La Constitución de Cartagena, por ejemplo, establecía a la religión católica como la única y los principios coloniales sobre las castas y su papel en la sociedad continuaron. La división en cuanto a la forma de organizarse fue dominada, por un lado, régimen laico, intervención económica mínima e igualdad frente a la ley. Por otro, centralismo, monopolios, un papel fuerte de la iglesia. De allí surgieron los dos partidos políticos y las guerras civiles hicieron pendular las constituciones. La constitución del 21 se inspiró en el derecho divino, excluyó a la mayor parte de la población al voto. Las reformas de mediados de siglo liberaron esclavos y se reformaron los ingresos fiscales, reduciendo los impuestos, dando como resultado un Estado que era incapaz de establecer la paz y desarrollar infraestructura para desarrollar el país. La Constitución de 1863 restableció el federalismo. En otros países tuvo buenos resultados. En Colombia, la experiencia con los caudillos y el gobierno central generaron desconfianza. No hubo un mediador entre diferencias entre estados. No había monopolio de la violencia. Cada estado tenía ejército propio y libre porte de armas. Mientras los gobiernos estatales eran de 4 años, el central era de 2, lo que impedía tener un proyecto coherente. El voto universal fue aprovechado por la Iglesia, quien incentivó el voto por el Partido Conservador. Hubo guerras entre estados y las aduanas y peajes frenaron el desarrollo del mercado interno. Cita: el federalismo colombiano tendió más a separar que a unificar las distintas regiones del país y fue por lo tanto un obstáculo para el desarrollo económico de largo plazo. Fin de la cita. En 1885, los liberales fueron derrotados en batalla y la Constitución del 86 centralizó el poder. Su poder fue divino y protector de la Iglesia. La soberanía ya no fue popular y el ciudadano pasó a ser un súbdito. Gobernantes fueron nombrados por el poder central, dificultando que el Partido Liberal participara, llevando a otras dos guerras civiles en el 95 y el 99. La libertad de expresión se limitó y el estado de sitio se usó en varias ocasiones. El poder se centralizó mucho, no hubo lugar para la oposición y la Corte Suprema se llenó de conservadores que estarían en el cargo de forma vitalicia. La regeneración logró establecer un ejército y se eliminaron las aduanas internas, pero el dogmatismo religioso en el que se basaba el gobierno no permitieron generar condiciones para el crecimiento económico al impedir la negociación y por el contrario
desterrar y reprimir opositores. Frenaron el desarrollo universitario, el crediticio, y destrozaron la moneda con inflación. Aunque Malcolm X argumentó que las guerras civiles no afectaron en gran medida los derechos de propiedad y por tanto el desarrollo, para Kalmanovitz el desorden y el irrespeto a la propiedad sí influyeron en el poco crecimiento económico. Élites, prosperidad y desigualdad. Las razones por las cuales Colombia no prosperó en el siglo XIX son tema de distintos planteamientos que pasan por las instituciones, élites, etc. Analizando Antioquia, se observa que a diferencia de Cundinamarca, un político antes de serlo ya era rico. No era necesario ser parte de una familia importante para llegar a un cargo así. Aunque se ha argumentado que el aislamiento favoreció a Antioquia, la geografía de otras zonas del país no era muy diferente. Los argumentos sobre el impulso judío tampoco parecen tener bases muy sólidas. El triunfo de Antioquia estuvo ligado a que el poder económico controló a los políticos, manteniendo más estabilidad, se protegió más la propiedad y se impulsó la educación y la colonización. Algunas consideraciones sobre la inseguridad y el desarrollo económico en Colombia. Malcolm X no está de acuerdo con los argumentos que defienden que la falta de progreso estuvo relacionada con las instituciones. Se ha vuelto casi un dogma que muchos defienden, a veces sin muchas bases. Se habla de 9 conflictos nacionales y 60 locales, pero más allá de la estadística no hay un análisis, olvidando además lo que sucedió en otros países como la guerra civil en Estados Unidos o las 4 revueltas francesas con invasión externa incluida. También se asume que el desorden generó poco desarrollo y no que el poco desarrollo llevó al desorden. Los escritores del siglo XIX plasmaron la idea de que las guerras generaron poco desarrollo y los escritores posteriores lo replicaron en lugar de ser críticos. Las guerras fueron cortas, los ejércitos no eran grandes y no abarcaron grandes territorios. Otras lecturas tratan peyorativamente los conflictos suramericanos. Claro, los europeos son muy civilizados. Los millones que murieron en las guerras mundiales del siglo XX lo hicieron de manera civilizada. Colombia ni se acercó a esa escala. El papel sellado, la documentación, la burocracia heredada de los españoles continuó. Quizá la propiedad no funcionó perfectamente, pero tampoco se puede decir que fue caótico. Algunas cosas perduraron mucho tiempo y algunas incluso llegan hasta hoy. Los conflictos por tierra coinciden con auges exportadores y se frenaron por variaciones en la oferta y la demanda mundiales. Salvo la propiedad española, no había expropiaciones a gran escala. La propiedad se respetaba. Lo que más se perdía era ganado para alimentar a las tropas. En Antioquia, los salarios por la minería impidieron el reclutamiento y en Cauca, el sector fue afectado por el fin de la esclavitud. Ningún producto importante fue afectado por las guerras. En términos crediticios, el país no se endeudó de manera constante debido a las renegociaciones. Si se imagina un país sin conflicto, la situación no era muy diferente. El Estado era pequeño y tenía pocos ingresos, por lo que la situación no hubiera sido muy diferente. Y con esta pequeña reflexión de Malcolm X sobre las razones por las cuales Colombia no desarrolló su economía en el siglo XIX y lo que se ha ligado con las guerras, termino este video y nos vemos en la próxima.